¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto de verles nuevamente después de una semana. Algunos no les di la semana pasada, ¿no? No pudieron estar, pero ahora estamos y ahora nos vemos entonces y vamos a compartir esta tarde la meditación. Ustedes se acordarán, la semana pasada empezamos, les dije que realmente es una serie de ocho mensajes, no es que me voy a quedar 8 semanas, pero iba a compartir algunas de las semanas algunos de los mensajes que son parte de esta serie, ¿no? Y es una serie que está basada en el libro de Mateo, en uno de los capítulos en el libro de Mateo. Y la semana pasada vimos la primera, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el tema general de la serie es Dios me enseña a ser feliz y está basada en las bienaventuranzas. Si ustedes recuerdan, dijimos que la palabra bienaventurado significa bendito, dichoso, feliz, ¿verdad? Porque no usamos mucho la palabra hermano, bienaventurado, ¿no? Pero sí, hermano, Dios te bendiga, ¿no? O quiero que seas feliz, quiero que seas dichoso, algo así, ¿no? Y la palabra bienaventurado significa eso, bendito, dichoso, feliz. Les decía cómo el Señor Jesús empieza lo que se conoce como el Sermón del Monte, que va desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8 más o menos, y él empieza una serie de mensajes con sus discípulos exactamente, no con toda la gente que le seguía, sino con sus discípulos, aquellos que le seguían más de cerca. Sube al monte y ahí empieza esta serie de mensajes que trata diferentes temas, pero empieza con el tema de la fe, perdón, del gozo, ¿no? Y estas bienaventuranzas tienen que ver con ello. Y él habla 8 cosas que es importante para nuestras vidas para que nosotros seamos felices. Y la primera de ellas la vimos la semana pasada en el versículo 1 de Mateo capítulo 5, y él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu, dijimos, no significa que, no sirvo para nada, soy un don nadie, a nadie le importa, ¿no? Y ando teniendo un concepto inadecuado acerca de mí. No, la Biblia dice, ninguno tenga concepto más alto de sí, y también la Biblia, no me la crea, y también dice que tampoco tengo que tener un concepto, no sintiéndome lo peor, ¿no? El concepto correcto está bien, ese es el concepto con cordura, ¿no? Ahora, y vimos 3 cosas en ese sentido, porque cuando habla la Biblia de ser pobres de espíritu, realmente lo que significa pobre de espíritu es ser humilde, ¿no? Ser humilde, no tener un concepto más alto ni un concepto inferior, sino el concepto adecuado, correcto. Como Dios me ve, eso es lo que yo soy, ¿no? No como pienso, porque a veces pienso mucho, exageradamente acerca de mí, o puedo pensar negativamente de mí, sino verme como Dios me ve. Ok, y vimos 3 cosas entonces ahí en relación de la humildad, porque dijimos la humildad y la felicidad son gemelas, más que gemelas son siamesas, van de la mano. Si queremos ser dichosos, felices, la Biblia dice tienes que ser humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Entonces dijimos, es bueno ser humilde, la Biblia nos enseña, porque cuando somos humildes estamos menos estresados, ¿verdad? Porque no tenemos que andar creyéndola o dando la impresión ante la gente de que todo lo sabemos o de que todo lo podemos. No, somos limitados, no sabemos todo. No podemos solucionar los problemas de todos, no tenemos toda la capacidad, no somos Dios, no somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos omnipresentes para estar en todas partes, así que tener el concepto correcto acerca de nosotros mismos, y eso está bueno. Segundo, la humildad también nos ayuda porque cuando somos humildes nuestras relaciones interpersonales son mejores, porque si somos soberbios, orgullosos y no somos humildes, como que la relación es medio chocante cuando somos altivos, orgullosos. A nadie nos gusta juntarnos con personas que son soberbias, creídas, que nos están mirando por sobre el hombro, no como que ellos están en una posición más alta que nosotros por su apellido, su color de ojos, de piel, de cabello, de dónde trabajan, sus títulos académicos, lo que sea. Que algunas personas usan eso como discriminación y a veces en el fondo puede ser que más bien hay un poquito de sentido de inferioridad de su parte, por eso es que piensan así. Así que ser humilde ayuda a tener mejores relaciones interpersonales con la familia, con los hermanos en la fe, con los compañeros en el trabajo, y al tener mejores relaciones interpersonales soy más feliz, no estoy viviendo peleando con las personas, creyéndome mejor que ellos, ¿no? Una posición más alta. Y tercero, vimos que ser humilde también es una bendición, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, cuando yo soy humilde, el poder de Dios actúa a través de nosotros. No hay un obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas. Y nuestras oraciones entonces no tienen estorbos. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios. No quiere decir que nos va a dar todo lo que queremos, porque en su sabiduría sabe Dios qué es lo mejor para nosotros y nos da
en su momento y lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Más el hecho de estar en actitud de humilde ante el Señor, eso es de bendición para nosotros porque podemos gozar de una comunión íntima con Él. La paz de Dios mora en nuestros corazones. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos. Al ser humildes, reconocen que necesitan de Dios, no son autosuficientes, necesitan de Dios, de su perdón, de su amor, y de esa manera también pueden entrar al reino de los cielos, pueden ser salvos. Esta mañana quisiéramos avanzar, esta tarde quisiéramos, digo mañana porque realmente los servicios ya son en la mañana, entonces ya se me queda esta mañana. Entonces esta tarde quisiéramos ver cómo podemos experimentar el consuelo de Dios en nuestra vida. Y para eso entonces vamos a ver la segunda bienaventuranza, porque dolor, tristeza en nuestros corazones siempre vamos a sentir, hemos sentido y vamos a sentir. Y Jesús nos enseña, como vimos la semana pasada, no que no vamos a tener problemas en la vida, sino que para ser felices o dichosos o gozosos debemos tener la actitud correcta en nuestra vida. No es que van a desaparecer los problemas, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo estaré con ustedes aunque anden en valle de sombra de muerte, yo estaré con ustedes. Entonces la actitud, cómo está nuestro interior, es lo más importante de cómo está lo exterior, ¿verdad? Así que esta noche o esta tarde vamos a ver esta segunda bienaventuranza. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuál fue su corazón roto por primera vez? Cuando su corazón fue roto por primera vez. Tal vez fue la hermana Remedios, debe tener buena memoria, ¿verdad? Porque por primera vez, digo pues, ¿no? Y esto debe, pues hace muchos años, ¿no? Entonces, para algunos, para mí mismo, ¿no? Ya voy a cumplir 60 dentro de poco. Para algunos tal vez fue cuando estaban en la primaria, ¿no? Y algunos se enamoraron de un compañero, si era una dama se enamoró de un amiguito de clases, si era un chico se enamoró de una chica. ¿Se acuerdan de la canción, la de la mochila azul? ¿Verdad? La de ojitos dormilones. Él en la letra de la canción dice que estaba interesado o enamorado de esta amiguita, ¿no? Y eso era un amor pues de los primeros años de su vida. Y tal vez para algunos ese fue su primer dolor en el corazón, en ese sentido, ¿no? Pero el tiempo ha pasado y la vida nos enseña que hay dolores mucho más fuertes y mucho más serios que el dolor de no ser correspondido por un amiguito o una amiguita de nuestra edad en la escuela primaria. Hay cosas que pasan en la vida que son mucho más difíciles. Mateo capítulo 5, en el versículo 4, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿cómo puedo ser yo feliz después de un fracaso? ¿Cómo puedo ser feliz después de una frustración? ¿No te ha pasado a veces que has tenido anhelo por algo, deseo de algo y un anhelo intenso y no se llegó a concretizar en tu vida? No sé, el mudarte a otra localidad, comprar una casa, cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Y no se llegó a concretizar. ¿Cómo ser feliz cuando ese anhelo no se llegó a cumplir? Cuando me siento desdichado, cuando me siento frustrado, cuando hay sufrimiento. La Biblia nos enseña a manejar estas situaciones en nuestra vida y es a través de recibir el consuelo de Dios para cada uno de nosotros. Así que hoy día vamos a ver cómo podemos experimentar el consuelo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a ver 3 puntos principales. En primer lugar, date cuenta que Dios está contigo, porque cuando nosotros estamos sufriendo, nos parece que Dios no está presente. O nos parece que Dios está presente, pero está muy distante de nosotros, ¿verdad? Nos parece que realmente a Dios no le importamos, pero el hecho es que Dios sí está ahí. Dios es real, Él está ahí. No sé si alguno de ustedes ha leído en algún momento de su vida un poema de un autor brasilero, desconocido él, pero es un poema muy interesante. Se lo voy a leer. Dice, una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaba solo un par de huellas de arena en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó. Y pregunté entonces al Señor, Señor, cuando decidí seguirte, tú me dijiste que caminarías conmigo a lo largo del camino, pero mirando atrás durante los peores momentos de mi vida, encuentro solo un par de pisadas.
No comprendo por qué me abandonaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces el Señor, clavando en mí su mirada, me contestó: mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. O sea, ese par de huellas, ¿de quién eran? Eran las de Dios, ¿verdad? No es que, mira, me dejaste solo, ¿no? Estás distante, no estabas ahí conmigo. No, más bien en esos momentos Jesús lo tenía ahí. Y es interesante porque la Biblia nos enseña en el libro de Isaías que Dios nos ama, nos quiere y nos tiene cerca a Él como a las ovejas recién paridas. Que el pastor dice que las tiene junto a su pecho, porque son pequeñitas todavía, no van al mismo ritmo de las ovejas más grandes y necesitan un poco más de protección, un poco más de calorcito. Y entonces las toma entre sus brazos. Y bueno, creo que justamente la canción de Marco Guida hablaba un poco de la letra de ello, ¿verdad? Y eso es lo que dice en el libro de Isaías. Y exactamente eran las huellas del Señor. Entonces, cuando Satanás quiere perturbar nuestra mente o tal vez nuestra propia carnalidad, mira, a nadie le importas, a nadie realmente le interesas, no es cierto, ¿no? Dios no está distante, está allí mismo en el trono de su gracia. Y no se ha olvidado de nosotros. El Salmo 34, en el versículo 18, el Salmo 34 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando estamos tristes, cuando estamos dolidos por una relación con nuestro familiar, hijo, padre, madre, esposo, que se ha roto que por algún problema o que ha partido de aquí de la tierra, por alguna, ya no está con nosotros, como tal vez está sintiendo nuestra hermana Gaby. Su mami falleció hace poco, ¿verdad? Y está con tristeza, está con el corazón quebrantado. O como dije, con algún anhelo de algo que has tenido en tu vida y no se ha cumplido, tu corazón está quebrantado. Y la Biblia dice que no estamos solos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, es muy importante que en estas circunstancias no te olvides y recuerdes estas tres cosas que voy a mencionar ahora, que son importantes para darnos cuenta de que Dios está con nosotros. En primer lugar, recuerda que Dios está al tanto de todo. Él es omnipresente, Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo y Él está al tanto de todo. Job capítulo 13, el versículo 27, Job 13, 27 dice: pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Dice el texto: observas todos mis caminos. ¿Qué produce en ti saber que Dios observa todos tus caminos? Tranquilidad, bien, amén. ¿Qué más? Paz, también, bien. Confianza, muy bien. También debe despertar en nosotros, todo eso está muy bien, y también debe despertar en nosotros santidad, integridad, porque Él conoce todos nuestros caminos. Tal vez mientras nosotros conocemos lo que vemos, ¿verdad? Cuando vemos a la persona, pero no le vemos cuando están en un cuarto encerrado, están en sus casas encerrados, cuando están encerrados en la oficina o en la madrugada que están haciendo, ¿no? Con el celular, con la laptop, con la tablet. Dios sí les ve. Entonces, aparte de producir, muy bien, tranquilidad, paz, seguridad, etcétera, también debe producir integridad, santidad de nuestra parte, porque Dios también ahí está mirándonos. Y la Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y también Él observa todos nuestros caminos. Así que Dios está velando por ti. Dios está teniendo cuidado de todo lo que te pasa. Ninguna lágrima que haya caído por tus ojos no ha sido vista por Dios. Dios está al tanto de todo. Dios sí se preocupa. Y hay que tener mucho cuidado porque Satanás es muy astuto, ¿no? Puede pasar por nuestra mente esos pensamientos de: mira, a nadie le importa, ¿no? Ven, tírate un trago o haz esto o aquello, que sabemos que no está bien, y él aparentemente con eso nos quiere, bueno, él con eso nos quiere hacer, entre comillas, disfrutar del momento de la vida, pero sabemos nosotros que es algo que realmente va en contra de la voluntad de Dios. Así que no, si a Dios sí le importamos, Él observa nuestros caminos, Dios está al tanto de todo, mas Dios también se interesa por nosotros. Nahum capítulo 1, en el versículo 7, Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Es fortaleza en el día de la angustia. Cuando nosotros estamos angustiados, muchas veces nos sentimos desfallecer.
¿no? Nos sentimos tal vez como un remolino que nos quiere tragar y nos arrastra y nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos desmayar. ¿Dónde podemos obtener fortaleza? ¿Dónde podemos obtener consuelo? Algunos toman una bebida de estas tonificantes que contienen bastante cafeína, otros toman licor, beben algún trago, tratando de tener un poco más de fortaleza, de ánimo por un momento y sentirse más alentados o animados, pero sabemos que realmente eso es una euforia muy transitoria, muy pasajera, y si incluso llega al emborrachamiento, peor, porque no agrada a Dios. Y la Biblia dice que el único que nos puede dar fortaleza es Jehová. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Así que cuando estamos sin fuerzas, nos sentimos desfallecer, busquemos a Dios, confiemos en Dios. Él da fortaleza en el día de la angustia. Tenemos un Padre Celestial al que sí le interesamos, al que sí le importamos, al que cuando nosotros le hablamos, Él está dispuesto a escucharnos. A veces no hemos tenido tal vez alguna conversación con alguien y decimos, oye, estoy hablando y no me prestas atención. Oye, te hablo y no me haces caso. ¿No? Estás ahí, pero no me prestas atención. A veces sucede esto. A veces nosotros somos los que hemos estado ahí y no hemos prestado atención. Pero sin embargo, Dios sí está ahí y Dios sí nos presta atención porque realmente sí le importamos y sí le podemos hablar a Él. Así que podemos hablarle a Él y Dios quiere ayudarnos. Entonces podemos acercarnos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pastor mencionaba lo parafraseó hace un momento cuando dio los anuncios, creo este texto, y es uno de los textos que a mí me gusta bastante. Nosotros allá en la iglesia, en la iglesia que pastoreo en Lima, empezamos el servicio a las 10 de la mañana. Y empezamos, formalmente los servicios, ya desde las 8:30, por ahí los hermanos están teniendo discipulados personal, hombres con hombres, mujeres con mujeres en diferentes ambientes de la iglesia. El Ministerio de Música está ensayando también a las 9, pero empezamos formalmente a las 10 con un tiempo de oración. Ese es nuestro inicio. Luego sigue la escuela dominical, luego sigue el culto infantil, el culto de adultos, pero empezamos el servicio con un tiempo de oración. Y los días miércoles tenemos un tiempo, antes del estudio bíblico, un tiempo de oración. Y las damas se reúnen virtualmente los días sábados a las 6 de la mañana con un tiempo de oración. Porque creo que la oración es clave, es vital, es importante. Es comunicarnos con Dios. Tú sabes que en cualquier relación, si no hay comunicación, la relación es cercana, la relación es distante. ¿Cómo se va enfriando una relación? Cualquiera, amigos, padres, familiares, etcétera, cuando poco a poco nos dejamos de comunicar. Primero seguido, pero después un poco más separado en cuanto al tiempo, ¿verdad? Y después a veces nos dejamos de comunicar. Y eso pasa muchas veces con nuestra relación con Dios. Si nosotros no nos comunicamos con Él seguido a través de la oración, nuestra relación también se empieza a enfriar. Y cuando tenemos un problema en la vida, ¿a quién buscamos? No buscamos a Dios. Buscamos a cualquier otra persona, a un amigo, a un familiar, buscamos a un contacto que nos pueda ayudar en una determinada situación, pero no buscamos a Dios. Y a veces las personas incluso sí nos aman tanto y quisieran hacer algo por nosotros, pero son humanos como nosotros, limitados, finitos, que no pueden hacer, aun cuando quisieran hacer algo, no lo pueden hacer. Pero si buscamos a Dios, Él sí lo puede hacer. Y el texto dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno, o sea, en el momento que se necesita. Tú sabes que ayuda que viene después del momento que era necesario, ya no tiene mucho sentido. Es oportuna en el momento que se necesita. Y la ayuda que viene de parte de Dios es oportuna en el momento que la necesitamos. Y Dios dice, acércate confiadamente. Ahora es un trono de gracia. Para ti, para mí, nos podemos acercar a Él y podemos buscar su ayuda porque le importamos. Él está interesado en nosotros y nos quiere ayudar. Pero si seguimos dejando de lado, rechazando el comunicarnos con Dios, el buscar a Dios, un día el trono de gracia se convertirá en trono de juicio, ¿verdad? La semana pasada hablábamos, si ustedes recuerdan, que estaremos un día en dos lugares. Cada uno estará en uno de dos lugares. Si somos hijos de Dios, delante del tribunal de Cristo, para hacer examinar nuestras obras y recibir recompensas. Pero si no son hijos de Dios, estarán en el juicio del gran trono blanco.
y ahí se verá, su nombre no está escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Así que el trono que ahora es de gracia, en el cual podemos alcanzar el oportuno socorro, el perdón de pecados, la salvación y vida eterna, si nosotros seguimos resistiendo la gracia de Dios, un día será un trono de juicio y ya no habrá otra oportunidad de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Así que date cuenta que Dios está contigo. Dios está contigo, está al tanto de todo, está interesado en ti, Él quiere ayudarte, Él ofrece su ayuda y tú puedes venir y acercarte confiadamente, acercarte con confianza. Una de las palabras que a veces nosotros utilizamos cuando oramos por otra persona es: Señor, conforta sus corazones, ¿verdad? Pon confort en su corazón. Y la palabra confort es una palabra que significa literalmente con fuerza. Viene de otra palabra en griego que es confortus, que al traducir al castellano significa con fuerza. Lo que estamos diciendo es: dale fortaleza a sus corazones en esos momentos difíciles que están pasando. Ahora, algunas personas cuando pasan por momentos difíciles en su vida crecen, ¿verdad? Maduran, se van avanzando, se nota que a través de la vida, de los momentos difíciles han madurado. Pero hay otras personas que en lugar de crecer más bien se estancan en su vida. ¿Por qué? Porque reniegan de Dios, porque se enojan de Dios, con Dios, se pelean con Dios y en lugar de madurar, por el contrario, se estancan en su vida. Algunos avanzan, pero otros se atascan. ¿Por qué? Como dije, porque las personas actúan equivocadamente. Así que date cuenta, ¿cómo podemos experimentar el consuelo de Dios? Recuerda, Dios está contigo. En segundo lugar, deja a un lado el daño. ¿Y a qué nos referimos con deja a un lado el daño? Al hecho de que muchas veces en la vida nosotros hemos experimentado dolor, daño, ¿no? Alguna experiencia negativa que alguien nos ocasionó. Y a veces han pasado los años y no solamente pocos años, sino han pasado décadas. Y ese dolor sigue guardado en lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos dejarlo de lado. ¿Cómo? ¿Cómo dejar de lado? Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque cuando nosotros seguimos manteniendo el dolor en nuestros corazones, seguimos manteniendo la herida fresca en nuestras mentes, realmente nos perdemos de disfrutar el presente en nuestras vidas y de aprovechar el futuro también, las cosas que Dios tiene para darnos. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando hacia el pasado, siempre estamos mirando aquella cosa que nos causó dolor y no la hemos dejado en el pasado. Recuerda que tu pasado es pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Y nosotros a veces neciamente permitimos que las personas nos sigan causando daño aun cuando hayan pasado décadas. ¿Por qué? Porque estamos cada vez evocando y evocando eso que pasó, ¿verdad? Y no lo hemos dejado ahí en el tiempo, en el pasado, ya no lo hemos entregado a Dios. Así que a menos que tú se lo permitas, las personas van a seguir causándote daño. Y hay tres cosas que son opciones en tu vida de qué es lo que puedes hacer con el dolor. No sé cuál de ellas estés haciendo tú, pero hay tres opciones en la vida que podemos hacer nosotros con el dolor. Lo primero es reprimirlo. Cuando hablamos de reprimir el dolor, nos hablamos al hecho de tragar el dolor, ¿verdad? De guardárnoslo para nosotros mismos, no compartirlo. No estoy diciendo que tienes que desfogar, que tienes que explotar con cólera o con enojo o con violencia por el dolor que tienes guardado adentro, pero estoy diciendo que no tienes que tragártelo, porque tu salud misma, emocional o incluso física, va a ser mella, ¿verdad? Empieza a haber contracturas en la espalda, en el cuello, empiezas a tener dolores de cabeza, se altera tu sistema digestivo también en su funcionamiento. Así que pretender que el dolor no existe no es la solución. En segundo lugar, otra de las cosas que a veces las personas hacen con su dolor es repasarlo una y otra vez. Y eso es tener una actitud de autocompasión, una actitud lastimera en nuestras vidas. Estamos recordando y recordando lo que las personas nos han hecho en el pasado. Tal vez cómo nos estafaron, tal vez cómo nos fueron desleales y fueron infieles con nosotros, algún colega, algún compañero en el trabajo, o un cónyuge, ¿verdad? O como un amigo no fue leal y guardó un secreto que nosotros compartimos con él. Lo que haya sido, a veces estamos repasando y repasando la herida en nuestras mentes y hasta con detalles y realmente no es bueno, no nos ayuda, nos torturamos pensando en ello y no es bueno. Hay una diferencia entre duelo y gemido.
El duelo tiene que ver con el luto natural que hay en el corazón luego que ha habido una pérdida, ¿no? Luego que ha habido un dolor, y es natural y es bueno, porque eso nos ayuda a trabajar con el dolor que hay en nuestros corazones y tiene un tiempo de duración que es bueno experimentar ese dolor cuando un ser querido partió, cuando tal vez nos despidieron del trabajo y sentimos cosas difíciles ahí, hay un tiempo de dolor. Pero una actitud lastimera, una actitud de gemido, eso sí no es bueno, porque tiene que ver, como digo, con resentimiento guardado en nuestros corazones también. Y esa es la tercera actitud que muchas veces se toma con el dolor. Reprimirla, repasarla una y otra vez en nuestra mente, o tener una actitud de guardar rencor, de guardar resentimiento. Y el resentimiento es, básicamente es dañino para con nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, esta persona me hizo algo y voy a guardar rencor contra ella, realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Se dice que el rencor es un veneno preparado para otros, pero que nos lo tomamos nosotros y nos hace daño a nosotros mismos. Es como el cáncer que poco a poco nos va consumiendo. Y la Biblia dice que incluso si nosotros no lo tratamos bien, puede formar raíces de amargura que contaminan a otras personas. Ya no solamente somos nosotros resentidos con otros, sino incluso contaminamos a familiares o amigos con nuestra actitud para tener una actitud negativa para con otras personas. Por otro lado, el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 17, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio. Por eso es que la actitud del corazón es bien importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reprimir el dolor, guardar resentimiento en nuestros corazones, repasarlo una y otra vez en nuestra mente para mantenerlo fresco, no es lo que Dios nos enseña en su palabra de cómo tratar con el dolor. El corazón alegre constituye buen remedio. El espíritu triste seca los huesos. Así que nos ocasiona más enfermedades en la vida. Entonces, dejar el daño a Dios, ¿qué significa? Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué significa dejar el daño a Dios? Significa dejar que Dios lleve la cuenta. ¿Y quién es más sabio en llevar la cuenta? ¿Dios o nosotros? Definitivamente que Dios, ¿verdad? Dios va a aplicar la justicia en el momento adecuado, de la forma correcta, pero también puede aplicar misericordia, porque puede ser que esa persona que en algún momento nos hizo daño, reconoció, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, ¿verdad? Y también recuerda que hizo daño a otra persona y eso en algún momento pues, le puede sentir incomodidad. Así que si pasó eso en su corazón, pues Dios, que es más sabio que nosotros, aplica su justicia, pero también aplica su misericordia, ¿verdad? No olvides que Dios ve todo, como hemos dicho hace un momento, ¿verdad? A veces las personas malas piensan que Dios no ve lo que ellos hacen y a veces eso lleva a la corrupción, pero la verdad es que Dios sí les ve. El Salmo capítulo 10, el versículo 14, Salmo 10, 14 dice: tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Y eso me hace recordar un poco cómo a veces nos indigna cuando en nuestros países los gobernantes actúan con corrupción, ¿verdad? Esto ocurre mucho. Y no solamente ocurre en países en vías de desarrollo, en Asia, Latinoamérica, realmente ocurre en cualquier parte del mundo, ocurre y hay corrupción. Y a veces nos sentimos impotentes de que nosotros no podemos hacer algo al respecto. Sí, ciertamente nosotros no podemos hacer algo al respecto, por eso es que debemos dejarlo también en las manos de Dios. Como dijimos en el versículo 19 de Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y aquí en el Salmo 10, 14 dice: tú lo has visto. Si ellos piensan que esas negociaciones, cosas que hacen en secreto, a oscuras, a puertas cerradas, nadie lo sabe, o el daño que nos han ocasionado, nadie les ha visto, pues Dios sí lo ha visto, está llevando control, Él lleva un registro. Y el Salmo dice: tú los has visto porque miras el trabajo y la vejación. Vejación tiene que ver con hacer maldad, hacer daño a alguien. Tú miras la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Así que déjalo en las manos de Dios, déjalo al Señor.
¿Sabes? En la Biblia encontramos varios nombres para Dios. Nombres simples, nombres compuestos. Compuestos es cuando hay dos nombres simples ahí juntos. Y uno de los nombres compuestos que encontramos en la Biblia es Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Hay muchos, Jehová Sidkenu, Jehová Sana, Jehová Rafa, etc. Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios hace suyas nuestras batallas, Dios hace suyas nuestras peleas. Cuando a veces nos sentimos impotentes porque alguien nos estafó en un trabajo que nos dijo que iba a hacer de tal o cual forma y no lo hizo así, o no sé, con un envío con lo que sea, y nos sentimos impotentes. Dios toma el control de ello, déjaselo en las manos de Dios. Él es Jehová Nisi, Él hace suyas nuestras batallas, nuestras peleas. Y entonces, ¿qué hacer nosotros con toda esa rabia que a veces sentimos en esos momentos? Bueno, déjaselo en las manos de Dios. Recuerda, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dirige esa energía de una manera positiva, de una manera correcta, de una manera que pueda ser de beneficio, de bendición para otras personas. Así que si ahora mismo estás pasando por un momento de dolor en tu vida, si ahora mismo estás sufriendo por algo en tu vida, y hermanos, a veces podemos decir, no, pero nadie, porque yo lo vi y estaba riéndose, yo conversé y le vi feliz. A veces no vemos el corazón de las personas, ¿verdad? No vemos lo que está pasando por sus corazones. Hay una expresión que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? No sabemos tal vez el dolor que está pasando por un hijo que está sufriendo, o por él mismo, tal vez por una situación que está pasando, en fin, y realmente estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Si esa es tu situación, recuerda, como vimos, Dios está cercano a los quebrantados de corazón, ¿no? Él está al tanto para ayudar a los que están desfalleciendo, a los que están desvalidos. Y en tercer lugar, depende de los recursos de Dios. Depende de los recursos de Dios para darte consuelo en tu vida. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, podríamos preguntarnos cómo ser feliz en medio de la prueba y la tragedia. Bueno, recibiendo el consuelo de Dios. Y para ello, en la Biblia encontramos que Dios utiliza tres cosas para darnos consuelo. Y hay muchas cosas que el mundo utiliza para sentir cierto confort. Algunos utilizan pastillas, ¿verdad? No sé, Urbadán y tantas pastillas hay que para dormir o para levantar el ánimo. Otros utilizan, son trabajólicos, ¿no? Utilizan desmedidamente el trabajo para mantener su mente ocupada y estar ahí, y no estar tal vez en la casa, cuando nuestra casa debiera ser un lugar como un oasis, ¿verdad? Donde quiero salir ya del trabajo porque quiero llegar a la casa y disfrutar de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, y no más bien como un ring de box, ¿no? Y no, me evito llegar a mi casa y hago horas extras por evitar llegar a mi casa. Y entonces algunos, para sentirse reconfortados, utilizan pastillas. Otros, un trabajo de una forma desmedida. Algunos, la televisión, ¿no? Se tiran ahí la televisión y maratónicamente ven película tras película, tras película, tras película en ese mismo momento. Algunos están prendidos o agarrados del celular. Y si vieran las horas que han consumido en las redes sociales, han pasado un montón de horas viendo reels, viendo películas, viendo muchas cosas ahí. Otros leen pensamientos de autoayuda, Mario Cornejo, Pablo Coelho, muchas de esas personas que les gusta dar palabras ahí como de entrenamiento, de ánimo, de aliento a las personas. Y realmente hay muchas formas como el mundo trata de reconfortarse, pero eso no es lo que funciona, no es lo que realmente sirve. ¿Qué es lo que Dios usa? Dios usa tres cosas. Lo primero que Él usa es la palabra de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente con las Escrituras. Una de las cosas que me gusta hacer en mi iglesia, tal vez lo han notado ustedes, es que a veces yo digo un versículo y espero que la gente complete, ¿verdad? Y es que la Biblia dice que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Nosotros debemos estar memorizando la palabra de Dios. Antes de venir acabamos con una serie sobre la fe. Y en esa serie teníamos los mensajes, teníamos un versículo para memorizar cada semana, teníamos un muro de oración con motivos de oración ahí que los hermanos compartieron.
y teníamos también un devocionario, ¿no? Relacionado con el tema dominical para leer para la semana ahí, y lo compartíamos físicamente y también digitalmente. Y es que necesitamos memorizar versículos, necesitamos memorizar la palabra de Dios. El Salmo 119, en los versículos 25 y 52, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cómo podemos ser vivificados cuando nos sentimos abatidos, destrozados, desfallecidos? ¿Cómo podemos ser vivificados? ¿Qué dice el versículo? Vivifícame según tu palabra. ¿Cómo somos animados? ¿Cómo somos alentados? Con la palabra de Dios. Porque a veces, como dije, la pastilla dura un rato, se despierta y uno amanece, durmió, pero no se relajó, ¿verdad? O esas palabras de coaching, de entrenamiento, sirven nada más por un momento para inflar el pecho y el estado de ánimo, pero realmente no dan fortaleza que dure. Dios dice, su palabra es la que nos puede vivificar, nos puede alentar. El versículo 52 dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Cómo es que él recibió consuelo en los momentos difíciles de su vida? En los momentos de crisis, ¿cómo pudo mantenerse firme y no desfallecer, no ser tragado por ese remolino, no sentirse con ganas de morirse? Por la palabra de Dios. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. O sea, fui consolado por la palabra. ¿Sabes? El libro de los Salmos, creo que ya les he dicho la semana pasada, el libro de los Salmos es un libro en el que encontramos muchas oraciones, no solamente de David. El libro de los Salmos, gran parte fue escrita por el rey David, pero también hubieron otros escritores ahí, los hijos de Coré y otros más. Y el libro de Salmos contiene muchas canciones, pero también muchas oraciones que ellos hicieron a Dios. Y en esas oraciones, a veces ellos expresaban su frustración, porque le dicen: Señor, mira cómo el hombre que está haciendo mal está aparentemente prosperando. Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? ¿Por qué como cristianos estamos sufriendo cuando hay otro que le da la espalda a Dios, vive su vida desconociendo a Dios y está disfrutando de la vida? Pero Dios nos enseña que realmente ese disfrute no es realmente disfrute y que es algo temporal. Y a veces vemos un aparente éxito porque tienen 2, 3 carros, una casa grande, etcétera, y no sabemos cómo lo tuvieron. Y después a los 5, a los 10 años nos damos cuenta que estaban metidos en trafa, en cosas incorrectas y etcétera. No todos, pero a veces nos damos cuenta que lo hicieron de una manera incorrecta o que no actuaron con misericordia para con otras personas también, siendo compasivos y generosos. Y el libro de los Salmos habla de esa relación intensa que el salmista tenía para con Dios. Y ustedes lean y van a ver ese orden exacto, porque no siempre el salmista está pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios, sino también está agradeciendo a Dios. Porque para ser dichosos necesitamos ser agradecidos. Cuando solamente somos pedigüeños, pedilones, vamos a vivir cada vez renegando porque no tenemos todo lo que queremos tener. Y recordemos que en Filipenses 4:19 Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, no todos nuestros antojos, no todos nuestros caprichos, ¿verdad? Y en los salmos muchas veces encontramos que los salmistas empiezan exaltando a Dios. Oh Dios, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio, mi fortaleza, mi torre fuerte, etcétera, etcétera. Y son cosas que nosotros también tenemos que hacer, hermanos, no solamente pedir a Dios, sino también exaltar su nombre, sino también ser agradecidos porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque tenemos un cobijo donde dormir, ¿verdad? Porque podemos tener comida, porque podemos tener ropa. A veces miramos el vaso medio vacío, lo que no tenemos y queremos en nuestras ansias tener, pero no miramos todo lo que Dios nos ha dado y cuánto que Él nos ha cuidado. Y somos malagradecidos y eso nos quita la felicidad en nuestra vida. Así que si nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar más de 7,000 promesas. Y cuando leas la Biblia, subraya las promesas de Dios. Las promesas del Señor fortalecen nuestra fe, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, dice uno de los himnos antiguos que cantábamos, ¿verdad? Ciertamente, porque fortalecen nuestra fe. Pero ¿cómo sabemos esas promesas que fortalecen nuestra fe? Porque las leemos. Y no, yo sé, probablemente algunos de ustedes han visto unas cajitas que dicen, cajitas de promesas. ¿Han visto algunos de ustedes? En las librerías cristianas hay unas cajitas de promesas, vienen 40, 80, 50, en fin, y promesas. Pero leamos las promesas de Dios, más también leamos los mandamientos de Dios.
Porque muchas veces los problemas que tenemos en la vida y que nos quitan el gozo es por no haber hecho caso a los mandamientos de Dios. Es por haber desobedecido a Dios. Y entonces estamos recibiendo el tastaz que merecemos, el castigo que merecemos. Y no es que Dios es malo, sino que estamos recibiendo las consecuencias de haberle dado la espalda, de haberle desobedecido, de no haberle escuchado, de no haberle buscado. Y Jehová, el que ama, castiga, como un padre a su hijo que quiere, dice la Biblia en el libro de Hebreos y también en el Antiguo Testamento. Así que en esas circunstancias también Dios nos está mostrando su amor y necesitamos memorizar versículos, pero también mandamientos. Hebreos 10:25, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más exhortándoos, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice el versículo 23? Que debemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ese es el segundo recurso que Dios utiliza. Dios utiliza la palabra de Dios para ayudarnos, consolarnos, pero también utiliza al pueblo de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Realmente como iglesia somos una familia en la fe. Cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿cómo es que podemos llamarle a Dios? Padre. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y pasamos de hijos de ira a hijos de Dios. Pasamos de la familia del diablo a la familia de Dios. Y cuando Jesús nos enseña la oración modelo, no para repetirla, sino como un modelo de oración, exaltar a Dios, pedir por otros, luego pedir por nosotros, pedir que se haga su voluntad, empieza con Padre nuestro. Y eso, hermanos, es un privilegio inmenso. Ser parte de la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? Nosotros. La iglesia es la familia de Dios. Nosotros somos hermanos en la fe. Dios no nos ha creado para vivir como el llanero solitario. ¿Algunos de ustedes vieron el llanero solitario? Yo me acuerdo, cuando era niño yo veía el llanero solitario, ¿no es cierto? El llanero solitario vivía solitario. No, había un amigo que a veces estaba con él, que se llamaba Toro Sentado, creo, ¿no? Se llamaba él, pero él era su estilo de vida. Pero Dios no nos ha creado para vivir de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia vemos que Dios nos ha creado para vivir en comunión. Cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y creó a la mujer, ¿verdad? Y encontramos que dentro de la iglesia hay una serie de relaciones por las cuales nos necesitamos. Miren, Gálatas 5:13 dice que nos necesitamos para servirnos unos a otros. Romanos 15:7, debemos aceptarnos, amarnos unos a otros. Colosenses 3:13 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Romanos 16:16, debemos ser hospitalarios y saludarnos unos con otros. Gálatas 6:2 dice debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. No estás solo, estoy contigo, cuenta conmigo en los momentos difíciles de tu vida. Romanos 12:10 dice que debemos ser unidos unos con otros. Y hay una gran diferencia entre estar juntos y estar unidos. Juntos significa estar en el metro, en el tren, estamos muy juntos, pero no estamos unidos, porque cada uno tiene sus propias metas, objetivos en su vida, y Dios no quiere que estemos juntos nada más, quiere que estemos unidos con un solo propósito, una sola mente, tenemos un solo Padre. Romanos 12:10 dice que debemos honrarnos, respetarnos unos a otros. Romanos 15:10 dice que debemos enseñarnos con humildad unos a otros. Efesios 5:21 dice que debemos someternos unos a otros. Así que la esposa debe someterse a su esposo, el esposo debe someterse a Dios y todos juntos deben someterse a Dios. 1 Tesalonicenses 5:11 dice que debemos animarnos, alentarnos unos a otros. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos necesitamos nosotros como familia en la fe? Así que tienes que estar en la familia de la fe, tienes que participar de la vida de la iglesia, porque cuando hayan problemas nos vamos a necesitar y nos vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Hay una gran diferencia entre ser un asistente y ser un contribuyente, un participante. Un asistente es meramente un consumidor. Viene al servicio, canta durante el servicio, escucha la prédica, termina el servicio y se va, ¿verdad? Y consume ahí en el sentido de que está escuchando la prédica, está la alabanza ahí, tal vez conversando con alguien al final del servicio y se va. Pero Dios no quiere que seamos solamente consumidores. Dios quiere que seamos contribuyentes.
Y no me estoy refiriendo exactamente al hecho de que tengo que dar una ofrenda. Sí, es un principio bíblico que dé de lo que el Señor me ha dado. Pero me refiero al hecho de que debo de contribuir con mi vida dentro de la iglesia. En el sentido de que Dios nos ha dado dones y talentos para ejercerlos dentro de la iglesia. Y tengo una función que cumplir dentro de la iglesia. Cada uno debe de ejercer sus dones y talentos porque le va a dar cuentas a Dios. Y la Biblia dice que debemos ser buenos administradores. Dios va a demandar ello de nosotros. Debemos de ser buenos administradores de los talentos que Dios nos ha dado. Así que nos necesitamos unos a otros, no solamente consumidores, sino contribuyentes, no solamente espectadores, sino participantes de la vida dentro de la iglesia. Imagínense una familia que se junta solamente el domingo para comer y después no se ve hasta el siguiente domingo. Sería cercana, distante sus relaciones, se conocerían qué está pasando el uno con el otro, no por chisme, sino por qué motivo puedo orar, cómo puedo ser de bendición para esa persona, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a ese otro hermano? Difícil, ¿verdad? Pero como familia, a veces tenemos grupos familiares en el WhatsApp, en otra red social, y estamos compartiendo. A veces nos mandamos fotos de alguna u otra cosa, de alguna otra actividad, y compartimos algunas cosas ahí en nuestras propias familias sanguíneas. Así es en la familia de la fe. Nosotros debemos de participar de las reuniones como iglesia porque eso nos fortalece en nuestra fe. Según de Corintios 1, versículo 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que si tú piensas que tú estás sufriendo solo, que eres el único que está sufriendo, no es cierto. Hay otras personas que también sufren. Tal vez no lo mismo que estás pasando tú, pero es otro tipo de dolor y otro tipo de sufrimiento también. Y también necesitamos orar por él, por ella, por ellos. No eres el único. Y a veces, al compartir con la familia de la fe, a veces podemos decir: estoy pasando problemas con mi hijo adolescente. Y otro hermano puede decir: ¿sabes qué? Yo he pasado por eso, mis hijos ya están jóvenes o mayores o ya se casaron, he pasado por esto. Mira, y podemos darle 1, 2, 3 consejos en esas situaciones de la vida, ¿verdad? Y justamente eso es lo que dice el texto. Hemos sido consolados por Dios para dar consolación a otras personas. Y eso es un deber que tenemos cada uno de nosotros. Así como Dios nos ha enseñado lecciones a través de los momentos difíciles en nuestra vida y también hemos sido consolados por Él, ahora nosotros, no es que nos convertimos en maestros para mirar y señalar negativamente. Mira, así debes hacer con tus hijos. Esa no debe ser la actitud, sino amorosamente compartir de algo que puede ser de bendición a la vida de nuestro hermano en la fe también. Y el tercer recurso que Dios utiliza, primero la palabra de Dios, segundo la familia de Dios, que es la iglesia. El tercer recurso es la persona de Dios, exactamente el Espíritu Santo. Y Él es el mayor consolador para nosotros en nuestra vida. Jesús dijo: yo me iré, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Enviaré al Consolador. Y Él es exactamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el Consolador. Y Jesús prometió que Él iba a venir a vivir en nosotros templo, nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Y Él iba a venir a vivir en cada uno de nosotros cuando seamos salvos. ¿Salvos de qué? ¿De algún terremoto que va a venir? ¿Salvo de una catástrofe financiera mundial? ¿De otra pandemia o pandemia? No sé, de algo así. Salvos de la condenación del infierno, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia dice en Romanos capítulo 6, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es Romanos 6, 23, 3, 23. Y 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú, yo, toda la humanidad somos pecadores, merecemos el infierno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo Jesús, siendo nosotros aún pecadores, murió en la cruz, derramó su sangre para pagar el precio de nuestro rescate, para darnos vida eterna. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la condenación al infierno, de vivir eternamente en el infierno. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, yo? Dejar de resistir la gracia de Dios, reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y confiar solamente en Jesús para tu salvación. Y en nadie más, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres para que seamos salvos: Jesucristo, hombre. 1 Timoteo
capítulo 2, versículo 5. Así que cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene la fortaleza necesaria para vivir la vida. La palabra en griego ahí es paracleto. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, consolador, paracleto. Paracleto significa uno que está al lado de otro para ayudarle, así como el paramédico está al lado de los médicos para asistir, ayudar en atender al paciente. El paracleto, el Espíritu Santo, nos fortalece, nos consuela, nos ayuda. Romanos 15:3 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando me siento triste, desfallecer, se me va las ganas de vivir, o del día, se me vino un nubarrón ahí que ya no quiero más y quiero echarme a dormir y me siento deprimido, ¿de dónde viene la esperanza? Dice el texto, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la perspectiva es distinta, es diferente, ¿verdad? Jesucristo vino para que tengamos esperanza. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es triste ver a tantas personas sufrir y sin esperanza en el mundo. Esta semana pasada estuvimos en Spokane y saliendo de unos centros comerciales, hemos visto, bueno, yo lo había visto, mayormente lo había visto a través del internet, ¿no? Pero habían de estas personas que no tienen hogar, sin casa, y habían personas, lo que hemos visto a veces típicamente, ¿no? Personas que están dobladas, porque están aletargadas por las drogas, que realmente hasta no solamente consume su mente y su conciencia, sino su cuerpo, que los va destruyendo. Y estaban con las piernas hinchadas, jóvenes, y estaban con el cuerpo doblado. Hemos visto probablemente, ¿verdad? Y se quedan así en un estado como zombies realmente andando o parados, sin esperanza. ¿Por qué recurren a eso? Porque perdieron toda esperanza para su vida y no se matan, pero quieren ausentarse de la realidad, cuando en Cristo sí hay esperanza. Por eso es que a ti y a mí, que conocemos a Cristo, nos toca compartir el evangelio de salvación con aquellos que aún no le conocen y decirles que a Dios ellos sí le interesa. Cristo Jesús dio su vida por ellos. Recuerda Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el consuelo de Dios está disponible no en pastillas, no en jarabe, no en cápsulas, no con tips ahí, palabritas de ánimo, de aliento, sino está disponible a través de la palabra de Dios, de la persona del Espíritu Santo y del pueblo de Dios, la familia de Dios. Así que ten a Cristo como tu Salvador y Señor. Ahí empieza todo, empieza una nueva relación, una nueva perspectiva para tu vida. Encuentra una familia en la fe, congrégate. Esta es una iglesia local, congrégate en tu iglesia local. Tú necesitas esta iglesia, una iglesia donde compartir la comunión. Y usa tus experiencias aún dolorosas que hayas tenido en la vida para animar, reconfortar, consolar, ser de bendición para otros hermanos u otras personas en la fe también, ¿verdad? Tú has pasado por eso, sabes cómo se siente y puede ser de ayuda. A veces pero yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no estoy en un seminario. No necesitas eso. A veces con sentarte a su lado y decirle, sabes, entiendo por lo que estás pasando. Yo también perdí un ser querido. Yo sé el dolor que se siente en esos momentos, ¿verdad? Y compartimos un poquitito de cómo nos pasa. No tenemos que dar un discurso o todo un sermón. Y hay ocasiones en que a veces lo único que es necesario es un abrazo, es una mano en el hombro, ¿te parece si oramos juntos? Y orar con esta persona a su lado. Eso es parte de la convivencia de la familia en la fe. Y de esa manera, Dios consuela nuestros corazones. Usemos los recursos que Dios nos da. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor porque vivimos en un mundo caído, esta tierra no es el cielo. Un día estaremos contigo en tu presencia y ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. Mas mientras estemos aquí, ayúdanos a recordar estos recursos que tú nos has provisto para vivir esta vida en medio del dolor que podamos tener en algunos momentos. Y también, Señor, ahora que somos hijos tuyos, ayúdanos a recordar cómo vivíamos antes de conocerte. Y si tal vez te hemos conocido desde muy pequeño, no tenemos que haber experimentado, Señor, las drogas o las borracheras o una mala vida para saber qué se siente y acercarnos a estas personas. Saber que alguien no te conoce y no tiene esperanza
es suficiente para compartirle de tu palabra, Señor, y ese mensaje que da consuelo y vida eterna también, que tú viniste a morir y resucitaste para darles vida eterna, Señor. Así como nosotros te hemos buscado, ellos también te busquen a ti. Oramos, Padre, y nos ponemos en tus manos, pidiéndote también que sigas consolando a la hermana Gaby y a toda su familia también, Señor, luego de la partida de su mami, y ayúdales en trámites o cosas que tengan que ver también, luego que un ser querido parte, a veces cuando hay papá, mamá, alguien así, hay algunos temas que tratar también, guíales como familia. Te lo suplicamos, bendito Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.